buenas noches, El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en esto que se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche vamos a hablar, a respirar, a comer economía. Vamos a entender un poquito acerca de las diferentes propuestas, pero en particular las últimas reformas al sistema de pensiones. Y es que los partidos de oposición, como les han llamado, han presentado una iniciativa dentro de la Asamblea Legislativa, de la cual vamos a analizar esta noche. Además, las reformas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a la suspensión de que el gobierno ya había autorizado por medio de la Asamblea Legislativa el tomar $500 millones de las pensiones de los salvadoreños. Adicionalmente, ciertos mecanismos de suspensión de la aplicación, por ejemplo, del escalafón de los maestros, de los galenos, adicionalmente de la contratación de los seguros, entre otros tópicos. Señores, Gino Betaglio está con nosotros, expresidente del Banco Central de Reserva, el licenciado Luis Membreño, destacado economista, Rafa Lemus, también destacado economista. Esta noche conversaremos con ellos y conoceremos cuál es la óptica, la interpretación de lo que hoy por hoy se ha presentado y también de las diferentes propuestas. Acompáñenme, la pregunta se la planteo esta noche. Producción, nos vamos, dice así: ¿qué opina de la propuesta que los trabajadores puedan solicitar hasta un 25% de sus ahorros si tienen un mínimo de 10 años, señores, cotizados? Un 72% dice que está de acuerdo, un 21% que no está de acuerdo, un 7% que le es indiferente, un de 219 votos hasta este momento sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, nos incorporamos, señores, y con gusto le damos la bienvenida a Luis Membreño, economista. Luis, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Don Gino Betaglio, muy buenas noches, un placer. Noches, Sergio, un gusto compartir con Luis y con nuestro buen amigo. Con Rafa Lemus. Don Rafa, aprovecho, Sergio, con el permiso de Don Gino. Igual. Bienvenido. Gracias. Señores, vamos a iniciar con el tradicional collage, pero ya vieron la pregunta que articulamos, y es que la mayoría de personas parece que es la parte más importante de la propuesta. Usted me decía, la de la ICP ya lo contemplaba, el poder frotar las manos para muchos salvadoreños y que exista la posibilidad mínima de por lo menos el 25% de ir a traer a la AFP si usted ha trabajado más de 10 años. Si me equivoco, me corrige. En la pregunta muchos están en desacuerdo, porque lo quisieran retirar todo, no solamente el 25%. Me desplazo a El Salvador, les presento el tradicional collage. Arrancamos. Gana, Arena, PCN y PDC presentan propuesta integradora de reforma de pensiones. Problemas del sistema de pensiones preocupan al Banco Mundial. El FMLN desiste del proyecto del sistema mixto de pensiones que había mantenido todo el año defendiéndolo. Reforma permite adelanto del 25% a cotizantes de las AFP. Oposición propone crear cuenta colectiva con fondos de pensionados. Las AFP insisten al presidente Sánchez Serén, respete el ahorro de los pensionados. Sala de lo Constitucional frena reciente reforma al fondo de pensiones. Magistrado González, cualquier medida del presidente sobre pensiones está sujeta al control de la sala. Parker, en septiembre podríamos caer nuevamente en impago. Recaudación de impuestos subió a 137.8 millones en el primer semestre. ¿Por qué no alcanza entonces? Es la pregunta. Don Mauricio Chusí, el FMLN, buscaría que Venezuela le financie la próxima campaña
política. Uy, declaraciones obviamente más que fuertes. Inicio con usted, Luis Membreño. Ustedes ya conocen, entiendo, el nuevo proyecto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa por parte de los partidos, como se le ha llamado, de oposición. Una de las grandes reformas que podríamos estar nosotros percibiendo, he leído acá una información que mi productor me ha facilitado, y otra que, por supuesto, viendo Teleprensa, cuando saca ciertas notas, nos podemos enterar, donde habría una mayor aportación, tanto del patrono como el trabajador, un aumento, donde habría en alguna medida la posibilidad concreta de poder retirar parte del aporte, como anteriormente lo había manifestado, pero también un fondo colectivo. Cuénteme un poquito, por favor, y ya voy con ustedes, caballero, por favor. Bueno, yo creo que es un buen esfuerzo por tratar de unificar todas las propuestas, tratar de obtener lo mejor que se pueda de las diferentes alternativas. Ya eran 5 las propuestas que había hasta ese momento y por eso le llaman integradora, porque lo que trata es de tomar los diferentes elementos que puedan coadyuvar a que el sistema sea sostenible en el tiempo. A pesar de que no tiene un estudio actuarial. ¿No lo tiene? No tiene un estudio actuarial. ¿Por qué? ¿Porque es muy reciente? Porque eso lleva tiempo, ¿verdad? Eso se necesita contratar expertos para que hagan ese tipo de estudios, pero sí tiene una ventaja. Y es que como se parece bastante ya a los elementos que habían sido analizados de la propuesta de la ICP y la esencia es esa, entonces el estudio actuarial de la ICP da una buena parte, ¿verdad?, de la sostenibilidad de esta nueva propuesta. Ahora, uno de los señalamientos a la propuesta de la ISP, Luis, es que los estudios actuariales deben de estar cada intervalos de tiempo revisando. Eso siempre va a ocurrir con cualquier propuesta, ¿verdad? Siempre hay variaciones en el tiempo de los diferentes parámetros y esta propuesta también incluye el que se hagan revisiones periódicas y además se define la metodología y quiénes van a participar de esas revisiones. Así que creo que es muy importante que considera, por ejemplo, la creación del Fondo Solidario. El gobierno hablaba de un fondo solidario que, a pesar de que era diferente en su constitución, tiene el mismo sentido de la solidaridad. Y esto se parece bastante también al de el fondo de reserva para la pensión vitalicia que se había planteado también en la ICP. Entonces, yo creo que tiene elementos también como la reducción de la comisión de las AFP, que es muy significativa la reducción porque se replantea también. ¿De cuánto, la forma. Pues lo que deja para las AFP es el 1%. ¿Cuánto? 1%. Sí. Perfecto. ¿Cuánto tienen actualmente? Tienen 2.2, si no recuerdo mal. Se estaba planteando reducirlo a 2% y luego a 1.5%, que es lo que estaba planteando el gobierno. El otro elemento para llegar al 2% es el seguro. Y el seguro de la pensión, para las personas que tienen invalidez o vejez, entonces, o muerte, entonces ese seguro es más o menos un 1% del total de la cotización. Entonces ahora se explicita eso y a pesar de que sigue siendo manejado en el mismo fondo, ya no queda dentro de los estados financieros de la AFP como un ingreso de ellos, sino que ya queda explícito que es justamente para eso. Entonces yo creo que resuelve muchos temas que habían sido planteados, que era una deuda, digamos, por ejemplo, el tema de cómo se va a calcular la pensión, cómo se va a hacer el cálculo, cómo se va a financiar, cómo se va a hacer el tema de las tasas de interés también, cuanto el hecho de que los títulos se van a ampliar a 50 años también, el hecho de que van a poder prestar. Sí, lo que se hace es que aquí hay 2 opciones. O dejo el mismo plazo y subo la tasa de interés y por lo tanto el gobierno tendría que pagar más. O lo que puedo hacer es amplío el plazo, con lo que el capital que se tiene que pagar es menor y la tasa de interés sube y para el gobierno es absolutamente transparente. Ahora, en la primera que usted acaba de plantear, ¿qué nos va a garantizar? ¿Qué nos haría pensar que el gobierno va a pagar lo que debe? Lo importante cuando uno habla de flujos
es cuánto se va recibiendo de los intereses. Porque el capital, al final de cuentas, es lo que ya se debe, ¿verdad? Pero los intereses es lo que genera la capitalización y el mayor monto para que las personas puedan tener una mayor pensión, ¿verdad? Ok, como primera intervención. Y solo déjeme decirle una cosita favor. más, ¿Sí? y es que se agrega un elemento que había planteado la propuesta del gobierno, de que se va a poner en el presupuesto el 5% de los ingresos corrientes para poder financiar pensiones también. Sí, porque en el presupuesto de este año se puso una contrapartida de $1,000 únicamente. Luis. Y ahí vamos a buscar, hasta el día de ahora todavía siguen buscando como que es escondelero el 10%. Don Gino, voy con usted. Su opinión sobre esta nueva propuesta que se ha presentado. Sí, bueno, tal como lo manifestó Luis, presenta diferentes elementos, algunos novedosos, entre los cuales podría contarse con la creación de la cuenta de garantía solidaria para garantizar la renta vitalicia, aún después de que se terminen los ahorros que usted logró a través de las cotizaciones presentadas durante el ejercicio o sus diferentes ejercicios. Otro elemento importante que creo que es novedoso es que crea 4 tipos de fondos, es decir, hay una cuestión que se llama multifondos, en donde los dividen en 4 tipos. Uno es los fondos de crecimiento, los fondos moderados, los fondos de conservadores y los fondos especiales de retiro. ¿Con qué propósito entendería yo que lo han dividido en esa forma? Porque de la misma manera, para poder invertir esos fondos, por ejemplo, en los 3 primeros mencionados, se pueden invertir en títulos de renta variable. ¿Cuáles son esos, doña? El fondo de crecimiento, fondo moderado y fondo conservador, es decir, que las tasas de interés pueden ser fluctuantes, ¿verdad? En cambio, en los fondos destinados para especial de retiro, que se llama, únicamente pueden ser utilizados en renta fija, y eso está por ley. Por otro lado, también es bueno que se crean diferentes comités. Se crea un comité de riesgo que estaría integrado por, dijéramos, el superintendente del sistema financiero y el adjunto, el superintendente adjunto. Está el presidente del Banco Central de Reserva y luego pues un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores. Y pone pues límites de inversión, rangos, plazos y contempla una serie de condiciones que tienen que tomarse en cuenta a la hora de invertir los recursos. También hay una cuestión nueva que se crea, que es el beneficio de longevidad, que aplica para cuando usted termina, es decir, después de tener al menos 20 años recibiendo su pensión y se le agotó, en este beneficio de longevidad se va a cubrir con lo del fondo solidario que se habló originalmente. Es decir, presenta diferentes aspectos que viabilizan, pero tal como lo manifestó Luis, también esta es cuestión de hacer los números y ver si cuadran pues al final, ¿verdad? Porque es una cuestión de simplemente actuarial, que hay que hacer los números correspondientes, pero entendemos que está basado en los principios actuariales con que fueron creadas las diferentes iniciativas que se han presentado. En el cual convergen diferentes puntos. Algunos puntos entenderíamos convergen, que ya no hay o no tendría que haber mayor impasse para poderlos aprobar a brevedad posible. Si nos vamos a la parte conceptual, creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Porque el tema es que una de las propuestas presentadas por el gobierno era mantener, pues, originalmente, porque ya vi ahí la noticia de que también ya desistió del sistema mixto, sí, y era pasar un aproximado de $5,000 millones para cuentas del Estado, que ahora permanecerán siempre en las cuentas individuales de cada uno de los cotizantes. ¿Qué cree usted que llevó a desistir al gobierno de apostarle al sistema mixto? Porque ellos habían adelantado de que eso no tenía retroceso y que ciertamente ellos necesitaban plata. Yo creo que hay algunos visos de inconstitucionalidad al querer traspasar derechos adquiridos ya de las cuentas corrientes y de las cuentas individuales de los cotizantes, pasarle parte o todo a una cuenta de gobierno. ¿Usted cree que eso haya sido creo que nos estamos acercando a un evento electoral?
Probablemente Sí. haya muchos aspectos, pero... Hay 53 razones también. Son 53 razones. Perfecto, vamos a empezar. Son 53 votos que están contemplados entre Bueno, los es que uno me 4 hablaban de, partidos no sé por políticos. qué, se me vino a la mente una película de las 53 sombras de, no me acuerdo. Voy con usted, don Rafa, algo así. Es la Algo así. Su opinión sobre Ok. esta propuesta Bueno, que presentaron. En efecto, tanto Luis como Gino han hecho referencia a distintos elementos que tiene la propuesta. Pero una cuestión más general es que este es un esfuerzo de todos los partidos de oposición en lo que se ha logrado al organizar un consenso, tomando algunas ideas bases, ideas fuerzas, pero el corazón de la propuesta rescata lo principal de la ICP. Y esa propuesta de ICP es la única que tiene un estudio actuarial sustentado y documentado, ¿verdad? Que está suficientemente discutido, y no solamente por una firma actuarial internacional, sino también el mismo Banco Mundial hizo un estudio sobre eso y dijo que este estudio de la ICP actuarialmente era robusto y que además su metodología lo podía replicar y en efecto le daba un alivio al gobierno. ¿Qué significa eso? Que esta es una propuesta que financiero y actuarialmente tiene un respaldo sólido, hecho por una firma internacional y evaluado por ¿Esta el Banco propuesta? Mundial. Así es. ¿Cuál es la firma internacional? Prisma Internacional. que aquí puedes ver la referencia del documento, ¿verdad? Con todas las proyecciones y todo el esfuerzo. Además tiene un consultor principal que es Augusto Iglesias, el principal asesor, y eso le da una credibilidad, pero ¿Lo más... tiene ahí, Sí, el claro. proyecto, presentarle a la cámara esta, mire para Sí, qué. pero además de eso, ¿verdad? Tiene un respaldo del Banco Mundial, que ha hecho una evaluación como para ver qué tan sólido es el estudio, y el Banco Mundial en su evaluación dice: esta propuesta de ICP en efecto es sólida, y incluso déjame mostrarte una parte de las conclusiones donde lo dice de manera categórica. Es en la página 4 y dice lo siguiente, que es la parte de conclusiones principales. El modelo ICP es un instrumento razonablemente robusto, y es la primera afirmación que tienen las conclusiones, que puede realizar proyecciones para 4 o 5 décadas y además genera ahorros de 0.6 del PIB en los próximos años. Y luego dice que las proyecciones de la super del sistema son difíciles de replicar bajo los supuestos. ¿Esos serían los beneficios de esta propuesta? No, digamos que los beneficios son diversos. Ahí quizás uno es la idea de que esta es una propuesta que está sustentada en esto. Y dos, porque además se le agregan algunos elementos que los partidos han retomado, algunas incluso sugerencias del Banco Mundial y otras del BID y cosecha de los partidos. Pero ¿qué busca todo este esfuerzo? Respetar la propiedad privada de la cuenta. Es decir, el ahorro de los trabajadores no se toca. Esa es una premisa. Incluso el líder, uno de los que más ha empujado esta idea, es el presidente de la Asamblea. Hay que decir que... El licenciado Guillermo Gallego. Así es. Ha sido, no, digamos que esa fue una de sus premisas. Igual, Arena también, esa ha sido una de sus ideas fuerza. La propiedad de la cuenta no se toca. Otra idea es, ok, si vamos a hacer una reforma de pensiones, no tiene que ser por una razón fiscal, que es como el gobierno la ha manejado, y es resolvamos lo fiscal y no importa si destruimos el ahorro. No, aquí no es, aquí tratemos de sostener el sistema, hacerle las mejoras y por supuesto le aliviamos al gobierno, pero es algo secundario, no es el sustento. Y hay otro montón de elementos en adición de lo que ellos han dicho, y es también veamos cómo nivelamos las pensiones, porque hay muchas distorsiones. Ok, quédese con la idea. No Ok. sé si estamos hablando de las pensiones VIP, que se conocen como tal. Aguánteme la idea, yo sé que usted quiere hablar esta noche. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Vamos a implementar desde mañana, señores,
que cuando nosotros vayamos acá en pausa publicitaria, en Facebook estamos completamente en vivo y déjenme decirles que nos ven en todos lados del mundo, una entrevista sin fronteras, y nos escriben de todos lados del mundo, salvadoreños y no salvadoreños que están muy pendientes, porque yo creo que la parte más simpática de la entrevista es en los comerciales, que podemos hablar a plenitud. Rafa, ya le había dejado sentado una pregunta sobre la mesa para ver si nos quiere, se anima y nos quiere. A ver, ayudar. mira, siguiendo con las ideas. Ajá. Otro de las ideas fuerza de los partidos de oposición es, bueno, mejoremos el fondo, porque la idea es que este sea un fondo de capitalización, como decía Luis. Y ahí, ¿cómo se va a hacer para que mejore el rendimiento? Lo primero es que para nuevas emisiones, es decir, la tasa que tiene que ser es una tasa del 6% para nuevas emisiones. Se extiende el plazo a 50 años, pero te dan tasa más alto. Y los SID ya colocados se van a hacer dos canjes. Uno es, se tiene que estimar una parte para que vaya a una de las cuentas de los multifondos, que es la cuenta especial de retiro. Hay que estimar esa parte y eso sería a 25 años. Y la otra, esas serían a una tasa que va a ir escalando, ¿verdad?, gradualmente de 2,5 y terminaría con 4,5. Va a ir gradualmente. ¿Por qué? Porque subiría todo el stock de lo que está colocado, que son más de 5,000 millones de dólares, pero le alivia al gobierno porque es lo que hoy no te puede pagar. Entonces hay que hacerlo suave para no afectarlo, y esa fue también una solicitud de los otros partidos de derecha, de no afectemos al gobierno, ayudémosle, pero no lo pongamos en una situación de ahorcarlo. Y la otra es que se está permitiendo la inversión en renta variable por la idea de los multifondos, creando el fondo de crecimiento, el moderado, el conservador, donde va a tener la oportunidad de invertir más. Ahora, esto tiene una lógica y es, los más agresivos, donde va a correr más riesgo, son para aquellos grupos de población de menor edad. Y los que están más próximos a retiro, el riesgo es menor y por lo tanto la renta variable es menor. Rafa, pero todo eso te va a permitir que el fondo rinda más y la gente tenga al final mejor pensión. Ok, usted me habló nivelar, homologar las asimetrías, si lo puedo llamar así, sí, de las pensiones. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Vaya, mira, hay un montón de cosas que en el camino se han ido distorsionando. Se habla, por ejemplo, entre otras cosas, si uno va como haciendo escala de los distintos beneficiados de estos sistemas de pensiones, los más generosos en recibir pensión respecto de sus aportes son los institutos de ICE y INPEP. ¿Por qué? Porque cotizaron poquito y sacan las pensiones más altas. Lo segundo grupo más generoso en recibir beneficios de ese tipo es los octados. Y ahí tener los octados con decreto 100 y sin decreto 100. Y por último, los del SAP, que son los que próximos a jubilarse, los del nuevo sistema. Los del decreto 100 son los octados. No, los VIP depende. No, decreto 100. Es que depende. El tema es, una cosa es con qué tipo de beneficios te vas y lo otro es el monto de la pensión. Hay unos que se han ido con pensiones de $5,000, sí, 4,000 y más, pero eso depende de los ingresos que reportó, etcétera. Ok, ya no se puede, porque si no me dan ganas de irme a retirar mañana con una pensión así. Don Luis, voy con usted. ¿Se pueden invertir, a contrario censo en el pasado, sobre, no sé si internamente, porque internacionalmente muchos los han invertido en aeropuertos, en otros países, pero no sé si, por ejemplo, en el tema de generación de energía, podrían las AFP ahora invertir para tener mayor rentabilidad en el tema de las calles, en un momento en el tema del CITRAN? Bueno, yo no sé si la Corte al final lo va a declarar inconstitucional o no, en el tema de aeropuertos, etcétera. ¿Sí se podría? Sí, lo interesante que tiene esta propuesta es que abre una serie de categorías de inversión que no existían, porque antes todo estaba fundamentado en que se invirtiera en títulos del gobierno. Entonces ahora lo que y que además fuera a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, se invirtió en Toncontín, que es el aeropuerto perdón, estoy yo mal, Cozumel, es el de Panamá. Se invirtió en el de Panamá y se invirtió en el ICE de Costa Rica, que es el Instituto de Energía Eléctrica de Costa Rica, porque se inscribieron esas emisiones aquí en El Salvador. Y esas fueron inversiones que pagan tasas alrededor del 7,5%. Ahora lo que va a ocurrir es que emisiones, por ejemplo, de un aeropuerto en Panamá, inscritas en Panamá, ya se va a poder invertir directamente en un monto que, si no recuerdo mal, entre el 10 y el 15%. ¿Tiene un techo? Sí. Okay. Cada uno de estos elementos tienen techos.
pisos y techos, ¿verdad? Entonces lo que establece es que ya no solo se invierta en títulos del gobierno o de Fondo Social para la Vivienda o en letras del Tesoro, etcétera, sino que se invierta también en empresas privadas y en proyectos también públicos, por ejemplo. Ahora, el 15% únicamente del 50%, porque el otro... del 55, porque el otro 45 lo tomó el gobierno. Lo que pasa es que si usted suma todos los techos de todo lo que se establece, le va a sumar 300%, ¿verdad? O más. Sí. Entonces no necesariamente usted va a llegar a techos en todos, sola canasta, ¿verdad? Pero puede llegar a techos en ciertas inversiones. Entonces lo que se trata es de diversificar. Y además, como están estos otros fondos, eso genera una posibilidad de un mayor nivel de títulos que se pueda. Han estado hablando los compañeros aquí de títulos de renta variable. Y yo les iba a preguntar, ¿y qué es renta variable? Ok, pregúntale, por favor. Bueno. Entonces, renta variables son las que no tienen, como los bonos, una tasa de interés fija, ¿verdad? Por ejemplo, las acciones. Así es. Si usted compra acciones, bolsa de valores. Fondos de inversión, correcto. En la bolsa de valores. Exacto. Correcto. Y entonces esa le puede dar a usted una rentabilidad más alta que una tasa fija o puede ser más baja también. Entonces se corre riesgo y por eso es que se le da la opción en mayor cantidad a los más jóvenes. Porque entonces pueden correr más riesgo. En cambio, una persona que ya está al final de su vida, pues no puede estar arriesgando su jubilación porque ya está al final, ¿verdad? Entonces, pero esto abre una serie de oportunidades de inversión, por ejemplo, en lo que son aeropuertos nacionales. Bueno, proyectos inmobiliarios. Todo lo que son proyectos inmobiliarios. Habla de las cédulas hipotecarias, por ejemplo. Sí. Es algo que se había venido hablando desde hace ratos, lo incorpora también. Entonces, esto abre para titularizaciones también, y etcétera. Entonces, abre un abanico de posibilidades que pueden generar una mayor rentabilidad en este multifondos, en los diferentes tipos de fondos, y eso obviamente va a beneficiar a las personas que se van a retirar porque van a poder tener riesgo, mayor Luis, en el rentabilidad. tema de la titularización. Y aguánteme un ratito, es con usted el asunto, porque usted estuvo en la alcaldía de San Salvador, ya me acordé, por un ratito ya se me ¿Y él iba a emitió esa salvar. titularización? Fíjese que lo que pasa es que don Gino fue una persona, bueno, con su trayectoria y todo, cuando estuvo en la alcaldía de San Salvador, en la administración del doctor Norman Quijano, usted impulsó este tema. Sin embargo, el nivel de endeudamiento hoy por hoy de la alcaldía es mayor. Entonces mi pregunta es, ¿realmente funcionaría? ¿No sería un riesgo demasiado alto el tema de la titularización? No, de ninguna manera, siempre y cuando se respete la ley, porque hay una ley de endeudamiento público municipal, ¿verdad? Entonces eso establece los límites hasta dónde usted puede endeudarse basado en el patrimonio de la institución que usted está administrando, ¿verdad? A mí me han llamado algunos alcaldes que quieren titularizar $200,000, $300,000 para hacer iluminaciones o para hacer cualquier... No les conviene mejor ir a solicitar un crédito bancario, porque aparte del tiempo que toma el proceso, que ha mejorado muchísimo, porque sí, orgullosamente puedo decir que la primera titularización que se hizo en el país a nivel de gobierno municipal, de instituciones local, públicas, dijéramos, fue la alcaldía de San Salvador. Solo le antecedía, creo que un colegio privado que había hecho una titularización privada. Y nos tomó 9 meses llevar a cabo. Hoy entiendo que hasta ha bajado entre 2 a 4 meses máximo porque hay más actores, de titularización. La ventaja es que capitaliza la institución a tasas de interés muy por debajo de lo que las teníamos. Nosotros teníamos una tasa promedio del 14% y con la titularización se nos vino a 5.85. Pero no deja comprometidos los fondos. Son flujos futuros. Okay. Y ahí hay un tema de discusión si la titularización es una deuda o es una venta de activos. Ese es un tema que está en discusión en todos lados, en América Latina. Para mí es una venta de activos. Usted vendió el flujo futuro y recibió el dinero actualmente para hacerlo. Okay. Pero lo que le quería comentar es que el tema es que, número uno, usted tiene que cumplir con ciertas formalidades legales, como es la calificación de riesgo que tienen las instituciones. Usted no puede sacar dinero solamente si tiene una calificación abajo de B o aún de B, poder invertir en lo que le dé la gana. No, ahí en la ley está establecido cuáles son los lugares donde usted o las cosas que usted puede adquirir o comprar con esos dineros. Ok, don Gino, una de las grandes quizás variantes o novedades de esta propuesta
es la pensión vitalicia y le encanta a la gente. Lo que no le encanta es que va a tener que subir la contribución especial de 6.5, tengo en mis notas que producción me ha dado, a 7.25, pero el empleador adicionalmente va a tener que aportar un 1%. A la gente le encanta porque es vitalicia, lo que no le encanta es cuando le están hablando de que va a haber un aumento. A la parte de todos los aumentos que percibimos día a día en este país. Como dicen, tiene que equilibrar, ¿verdad? Dentro de los estudios actuariales, imagino que están contemplados, tiene que equilibrar los ingresos contra los egresos, ¿verdad? Actualmente la cotización es 13% y entiendo que el 6.25 lo paga el trabajador y 6.75 lo paga el empleador. Esto está subiendo al 15%. En donde el 7.25 lo va a pagar el trabajador y el 7.75 lo pagaría el patrón, el empleador. Obviamente eso lo que es un pequeño golpe a su bolsillo, pero a la vez le garantiza tener este fondo solidario, por un lado, que también puede crearse con esos recursos, que le permitirá los beneficios de la renta vitalicia y los beneficios de longevidad que están contemplados en la ley. Sí, ¿verdad? pero usted olvida al patrón, también es un golpe al patrón. Igual. Porque, claro, la empresa, porque de hecho hay varias personas en la fiscalía procesadas por apropiación o retención indebida. Empiezan a ocupar el ese dinero ese es un tema que también lo aborda este proyecto de ley que yo lo vi, que cierra muchas puertas abiertas a la evasión de este tipo de cosas para las empresas. A tal grado de que también busca unificar el DUI, si no me equivoco, con el NUP, ¿verdad? Que es el número de identificación de pensiones contra el DUI, y hacer uno solo. Eso le va a dar un mayor seguimiento en los reportes que hacen las empresas, tanto al Seguro Social como a las AFPs. Rafa, la pregunta más fácil de esta noche va con usted. ¿Cómo evitamos que de ese fondo común al gobierno de pronto no caiga en tentación de volverle a caer encima? Porque va a ser un fondo común, es decir, porque van a dar un aporte diferente y de pronto el gobierno, yo por eso le preguntaba a usted que qué nos hacía pensar que iban a pagar lo que deben hoy por hoy, pero ¿cómo evitar eso, Rafa? Porque si usted me dice, mire, es que la ley lo permite, o sea, usted sabe que mañana en la plenaria modifican la ley y se acabó, pues. Esa es una de las observaciones que hacía el Banco Mundial y decía, miren, hay que blindarlo porque esto tiene un riesgo de esas contingencias fiscales que traducido en cristiano es esas tentaciones políticas de subir beneficios, y no hay que irnos muy lejos en la historia. Por decirte algo, cuando tocó en el 2006 pagar las pensiones de los octavos, salía más bajo que si se hubiesen quedado. Dijeron no, pongámoslo igual. Que se en pague. el 2006 le tocó a Arena pagar las pensiones entonces de los octavos. Pongámoslo igual para que no perjudique esa decisión de haberse quedado en los institutos o pasarse a la AFP. Ese es un primer tema. Otro tema es... ¿Fue una mala decisión, Rafa? No, digamos que ahí hay un tema de equilibrio de beneficios, porque esa decisión de quedarme o irme no debe haber sido para determinar en el monto de la pensión. Esa decisión, si a ti te dan las proyecciones, la racionalidad, nadie se pasa. Entonces ahí es un tema también que hay un tema de arbitraje y regulación que jugó en contra de los afiliados. El otro tema es que cuando llegó el gobierno de Funes, subió la pensión. El ministro y este gobierno habla mucho de esos subsidios, de esos beneficios, pero se les olvida que ellos subieron la pensión sin financiamiento y que solamente esa decisión nos cuesta más de $3,000 millones, que la tenemos que pagar todos. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Bueno, que ya no existan cambios de ese tipo de aumentos de pensión mínima si no tiene una base técnica. Y la base técnica es que dependa de los aumentos de precios, y sería un aumento de la pensión mínima cada 3 años en función de la inflación de los últimos 3 años. Y cambios demográficos tienen que responder a estudios actuariales así como esto. Es decir, lo que se va a tratar es que siempre exista una ponderación de tal manera de que exista un equilibrio en estos flujos actuariales y no generar esos desequilibrios. Y el otro tema es que no hemos hablado de que aquí hay un beneficiario que es al que se le está ayudando, más allá de las pensiones, de la rentabilidad. Aquí hay un ente que no quiere pagar la cuenta, que se llama gobierno.
¿Qué va a pasar con eso? Eso es lo que yo le Aquí hay un adelantaba. sujeto, ¿verdad?, que ¿Se es le el va a poner un gobierno, plazo? ¿Qué va a que es el pasar? que no ha querido pagar pensiones, no desde hoy. Desde el año 2000 el gobierno no paga pensiones. Cuando toca pagar pensiones de los institutos de ICE y PEP, ¿qué hace? Toma deuda. Y eso, el no haber encarado ese desafío de pagar las pensiones de los institutos viejos, de esos beneficios súper generosos, con aportes bajos, nos ha llevado a este problema. Pero, ¿qué va a pasar? Pero el tema que es, Ajá. aquí se le está dando una solución para evitar una crisis. Porque ya estamos puesta en la crisis, ya hubo un impago, porque no quisieron pagar esto. ¿Va a haber otro impago ahorita? Es que en octubre... Dicen que ya tienen la plata ahorita, los 94 millones, ¿o no? No, porque antes de vacaciones sacaron un comunicado en el que pedían más deuda si no reconocían de que no podían pagar. Don Gino, usted Y me en ayuda. octubre- Ya, en octubre- el ministro había dicho que ya tenían la plata, don Gino. No, porque Tienen acuérdate que la plata para pagar y sin PEP hasta septiembre, entiendo septiembre, yo. Estamos hablando de Ok, octubre. pero Ya no los octubre, intereses que noviembre, No, hay que corresponden. ver, en octubre hay dos Ok. eventos que no están en el presupuesto. Así de simple. Uno es el vencimiento de los CID, 92 millones de dólares. No está en el presupuesto, no tiene nada ya. De la partida de $1,000 que le Sí, pusieron. de los $1,000 que la sala falló en contra de todas esas aberraciones. Y el otro tema es que una de las AFP se le agota lo del límite del 45%, entonces ahí ya no puede emitir CID para pagar pensiones de ISE e IPEP. Entonces, ¿Qué va a pasar, Rafa? si no hay reforma, hay crisis. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la oposición? De manera constructiva, presenta una propuesta de solución que incluso ataja y evita esa crisis. No, espéreme, ayúdeme a entender algo porque usted, es decir, yo soy medio exigente, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes me ayuden, no sé si le van a echar la mano a Rafa. ¿Qué tiene que ver el dinero que el gobierno nos debe con esta reforma? Es decir, va a haber reforma y le va a decir, señor, borrón y cuenta nueva. No, para nada. Cuénteme. Va, lo primero es que no puede haber... O le vamos a terminar subsidiando nosotros. Perdonazos no hay aquí. Aquí lo que hay es un alivio financiero para el gobierno en el sentido de que va a haber una reestructuración de sus pasivos de CID. Se le va a decir, va, mire, usted tiene unos flujos de CID que viene pagando, pero que desde el año pasado ya no los paga completo y este año solo puso $1,000. Vamos a hacer una reestructuración de tal manera que se reestructuran el stock que está un grupo a 25 años y otro grupo a 30 años. ¿Se puede hacer Se sin puede un estudio con la actuarial reforma. todavía? No, es que el estudio actuarial ya está. No, usted me dijo que no estaba. No, lo que en pasa esta es que nueva propuesta. Luis hace referencia a que la propuesta como que si fuese nueva. Ajá. Por eso aclaré yo. Sí, porque hay otros Hay, estudios hay que hacer actuariales. ajustes. Sergio, es una propuesta integradora, entonces no podíamos partir de cero a crear algo nuevo. No, la idea era tomar lo bueno, y lo bueno de ICP es que es algo sostenible actuarialmente. Ok. Entonces ese corazón financiero actuarial no lo hemos eliminado. Vaya, más bien lo Rafa, hemos ¿qué va a tomado. pasar con esa AFP que ya casi va a cubrir el Bueno, 45? ¿Qué tiene que ver con esta reforma? No, que si hacemos esta reforma, todo esto se nivela. ¿Y por qué? Porque en primer lugar le está subiendo la cotización y entonces los flujos crecen. Y el límite de 45 puede seguir emitiendo CID sin que se afecte el límite de 45. Sí, espérame, Rafa. Además, de por sí, todos los meses hay más recaudación y el fondo va creciendo. Y más el aumento de los 2 puntos de cotización, el flujo y el fondo crece. Sí, espérame un ratito, Luis, yo no lo veo convencido a usted. Usted sabe que yo soy bien exigente, así dicen en mi casa. ¿Quiere decir que al final los salvadoreños vamos a terminar pagando la deuda que el gobierno contrajo con los CID? Siempre. ¿Por qué? Porque ¿Qué tenemos nosotros que ver con que el gobierno... No, mire, el gobierno... Pues va a ser doble. El gobierno no produce nada. O sea, primero los impuestos. Producción, acompáñenme en la nota donde este gobierno ha tenido más ingresos que otros gobiernos anteriores. Acompáñenme el tradicional collage, por favor. Es decir, ¿por qué los salvadoreños tenemos que estar pagando impuestos y adicionalmente lo que el gobierno tomó y lo que el gobierno no pagó? Aquí lo tengo. Recaudación de impuestos subió en 137.8 millones solo en el primer semestre. Es decir, con relación a otros años, este año subió 137.8 millones de dólares y aún así vamos a terminar pagándolos. Lo que pasa es que son cosas bien diferentes. Ayúdeme a entender. Este es el incremento que ha tenido la recaudación en Sí. este primer semestre con respecto al año pasado. Ajá. Lo que ha pasado es que el gobierno nunca le ha dado prioridad
a las pensiones. Lo que debió haber ocurrido desde hace muchos años es que se debió de haber asignado una partida como la que ahora se plantea. Se dice el 5% de los ingresos corrientes. Entonces, como esa partida nunca se creó y llegó al extremo, digamos, este año, en el que se definió solo $1,000 para la partida, entonces ahí el problema es que en el tiempo lo que se ha ido haciendo es financiando todo con deuda. Ahora, esa deuda lo que implica es que usted lo tiene que pagar, señor gobierno, en el futuro con más impuestos. ¿Verdad? Más impuestos que se generan, sí, más impuestos en el sentido de que se genera una mayor actividad económica y que eso genera una mayor recaudación, o puede haber una reforma tributaria después también, ¿verdad? Eso uno nunca sabe porque depende de cómo se vayan ajustando los gastos también. Yo sí quisiera agregar que esto no es nuevo, es decir, esto viene desde... ¿En otras propuestas? No. Esto viene desde que se creó las pensiones en el país, pues allá en los gobiernos militares de hace muchos años. 60, 70. ¿Y qué es lo que sucede? En el año 94, que por cierto Augusto Iglesias vino, en esa época yo estaba ahí en la vicepresidencia del banco y me fui contraparte del estudio de la reforma de pensiones. El Seguro Social únicamente tenía, si no me equivoco, en el del 94, 6 o 7 años de vida y se acababa. Y era un sangramiento, una hemorragia financiera impresionante y muchos abusos. Había gente que se ponía de acuerdo con alguien y le decía, poneme un salario más alto para terminar dándome el salario más alto que ya en los últimos días. Que son las pensiones VIP. VIP. Sí. Entonces, eso lo que vino a hacer el cambio de sistema de reparto en la esencia de lo que es el sistema de pensiones. El sistema de reparto ya tenía un déficit de $10,000 millones en el 95, 96. Sí, en el 98 se hicieron la reforma. Las reformas se empezaron a trabajar en el 94, se hicieron en el 96, pero tomó un año crear las AFP, correcto, las primeras, ¿verdad? Donde empezaron ya a funcionar. Donde empezaron ya a capitalización individual. ¿Qué significa esto? Que ese sangramiento y esa hemorragia se paró, pero la deuda ahí estaba. Y esa deuda es la que venimos arrastrando desde muchos años. Tengo una pregunta. Y el problema era que el régimen del Seguro Social tenía los dos regímenes, el de pensiones y el de salud. Y salud siempre fue deficitario. Entonces, ¿de dónde sacaban los fondos para cubrirlo? Los sacaban de pensiones. Don Gino, ayúdeme a varias preguntas que yo tengo, señores. Completamente en vivo en Facebook, 8 en punto. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial acá, pero nosotros seguimos, por supuesto, en Facebook. Sintonícenos ahorita porque nosotros no vamos a parar la entrevista para que usted siga disfrutando de esta. Yo tengo más preguntas y una de ellas, por supuesto, además de esta que vamos a agotar, ¿qué pasa después de 20 años? Viene la Sala de lo Constitucional y les ordena las finanzas al gobierno y le dicen esto no, en esto no. Bueno, aquí tiene usted plata para pagar los 500 millones. Vamos a una pausa, nosotros seguimos acá. Usted puede seguir disfrutando la entrevista por Facebook. Pausa, volvemos. Don Gino. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Retomamos por este medio porque no hemos interrumpido en Facebook la entrevista 8 en punto. Por favor, Rafa, prosigue. Estaba tratando de expresar de que el problema de los institutos de ICIMPED, cuando se hizo la reforma del 96, habían estudios actuariales entre el 92 y el 96 que indicaban que ya las tasas de cotización de esos institutos tenían que subir arriba del 20% si se quería hacer un equilibrio. ¿Por qué? Por los beneficios y las tasas de aporte pequeñas. Recordémonos que el Seguro Social se aportaban 3,5% y se retiraba de arranque 45% a 15 años y iba subiendo. Pero de otra manera es que también habían estudios actuariales que no solo estimaban cuál debería ser la tasa de cotización para equilibrarlo, sino cuál es el tamaño del desequilibrio actuarialmente. Y te decían que superaba el 200%. Entonces la reforma del 96 que habla allí, ¿no? Esa reforma del 96 lo que permite es hacer reformas paramétricas. Se subió la edad, los años de cotización, se subieron los tiempos, los requisitos, y bajó abajo del 100% los costos actuariales. Esa es una reforma muy importante. Se podrá haber quedado corta, pero es la más importante que ha habido en términos de parámetros. Ok, Luis, muchas personas preguntan
sobre ese 25% del aporte que usted ha realizado durante su gestión laboral, que cómo se puede retirar. Y es que yo lo decía, sí, correcto, yo lo decía anteriormente, quizás la gente, muchas de las que me ha dicho a mí, está inconforme sobre el 25% porque realmente lo quisieran retirar todo. Y otra pregunta, después voy con usted rápidamente, porque muchas personas que me han acompañado acá, autoridades, dicen, mire, es que hay que estimular a todo el comercio informal para que vaya. ¿Qué les hace pensar que el comercio informal, luego que están viendo que les han agarrado la plata, van a ir a hacer su aportación? Luis, ¿cómo se da esta modalidad de poder retirar el 25%? Lo que establece la propuesta, porque hay personas que cuando se propuso esto por parte de la ICP hace algunos meses, llegaron casi que al día siguiente a las AFPs a querer retirar el dinero, ¿verdad? Y hubo toda una confusión. Entonces hay que aclarar que esto va a suceder si se aprueba la propuesta que se ha planteado por los partidos de oposición en este momento, y funciona de la siguiente manera, y es que el que ha cotizado al menos 10 años, entonces puede retirar el 25% de lo que tiene ahorrado, pero con la salvedad que eso lo tiene que devolver antes que se retire. Entonces, si llega al final del periodo de su vida laboral y esa persona no ha devuelto el dinero con sus respectivos intereses que se calculan en base a la tasa promedio que ganan esos recursos en el tiempo, entonces, si no lo ha devuelto, va a tener que trabajar algunos años más, que pueden llegar a ser hasta 5 años, para compensar y reponer ese dinero, y hasta entonces se va a poder retirar. Si no, la persona lo puede ir haciendo paulatinamente en el tiempo, puede ir aportando mensualmente, anualmente, como quiera, y ya al momento de llegar a su edad de jubilación, entonces ya haber repuesto ese dinero y por lo tanto ya puede retirarse como normalmente sucedería. Le hago una pregunta. ¿Qué pasa si la persona llega al tiempo que la ley ya ha franqueado como válido para poderse retirar, pero no ha repuesto el dinero que tomó? Puede venir y decir, bueno, señores, yo ya cumplí los años, pero no la aportación. Entonces no le voy a pagar lo que tomé, entonces mejor devuélvame el dinero. Porque eso es lo que se hace actualmente. Si usted llega a determinada edad, pero no tiene una cotización, deme mi pistillo y pase buen día y que Dios nos bendiga a todos, y se van. Lo que pasa es que ahora lo que se establece es que el que tiene 25 años de cotización, entonces, y no ha cumplido todos los requisitos, entonces lo que hace es que puede retirar el dinero. Lo que se planteaba, por ejemplo, en la propuesta última que había hecho el gobierno, es que eso lo iba a devolver hasta en 11 anualidades. O sea, en 11 años según el monto, y ahí lo calculaban según el monto cuántos años iba. Entonces, eso ya no está en esta propuesta, obviamente, ¿verdad? Sino que la persona va a poder retirar el dinero, pero además va a tener un beneficio, y es que puede seguir gozando del seguro de salud, del seguro social, que se perdía en el momento que usted, al día de hoy se pierde si usted retira a los 25 años su dinero, y entonces usted ya no tiene derecho al seguro social. Con esto se mantiene ese beneficio y la persona pues se va a beneficiar. Ahora, si lo relacionamos esto a lo otro que usted nos pensó, no se puede, porque son dos esquemas totalmente diferentes, ¿verdad? Uno es que usted tiene que llegar al final de su vida laboral con todo su dinero ya recolectado, digamos, ¿verdad? O repuesto lo que faltara, y de esa manera entonces usted o si usted está en la otra categoría de los 25 años, entonces usted podría hacer ese retiro de ese monto y manteniendo el beneficio de salud. Pero si una persona, por ejemplo, ya no encuentra trabajo a esa edad y le dicen, mire, usted tiene que reponer trabajando un poquito más de años, ¿qué va a pasar? Porque se lo descuentan de su pensión. Se lo descuentan, siempre va a tener pensión. Claro, es decir, él termina de cotizar, se pensiona, y si no ha devuelto lo del 25%, se lo van a descontar de su pensión. No sé cómo lo hacen, si va a ser... Don Gino, voy con usted. Es que es bien difícil olvidarme de este nombre de don Carmelo, no sé por qué, pero es complicado no hacerlo. Don Carmelo Mesa Lagos, que vino hace un par de días al país, o ya no se quiere casar con ninguna propuesta. ¿Qué pasó, don Gino, cuando en el 98 defendió esta propuesta?
Es que Carmelo no es que vino antier o ayer, tiene 25 años de andar rondeando, pero también ha hecho aportes positivos. Sin embargo, cuando él vino inicialmente, fue un arduo luchador en contra de que ingresara el sistema de ahorro de capitalización individual, el sistema de ahorro de pensiones de capitalización individual, y él creía en el sistema mixto, de crear un sistema mixto. Claro, en ese tiempo, en ese momento no se había aprobado nunca un sistema de ahorro individual, porque ahora la propuesta que había hecho el gobierno de un sistema mixto, lo que hacía prácticamente era agarrar fondos del privado para pasarlo a un fondo común. En cambio, en aquella época era como todos los sistemas de pensiones en el mundo. Y él estuvo en desacuerdo con eso. Él estuvo en desacuerdo en que se volviera al sistema de reparto, ¿verdad? O sea, a un sistema mixto, dijéramos, que existe cuando el gobierno reparto. Lo planteó, sistema mixto, para que entienda toda la gente, es el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual mezclado. Un híbrido. Pero el gobierno lo trajo a él cuando planteó el sistema mixto. Él quería crearlo en ese momento. Para que él viniera y lo apoyara. Y él dijo que no. Es que el doctor, y esa fue la sorpresa. Mesa Lagos es doctor no, porque estaba en contra de la reforma del 96. Y lo que propuso el gobierno le dijo también que no. El doctor no de Spider-Man. Sí, pero yo creo que sí es importante mencionar un tema por unas declaraciones que escuché yo por ahí ahora que decía que así de simplemente las AFP se embolsan el 70% de lo que no de los que no pagan pensiones. Yo todavía no entiendo, pero para que quede claro, desde el año 96 que se creó la primera ley del sistema de ahorro para pensiones, el fondo es una cosa y la administración es otra. Son dos temas separados completamente. El fondo está totalmente blindado, son patrimonios diferentes. El fondo son los recursos de los trabajadores y no los puede tocar nadie. Y la ley así lo dice. O sea, las AFP lo único que tienen que hacer es administrar esos recursos y dar todos los beneficios y repartir lo que tiene que repartir de acuerdo a la ley. Pero son dos cosas separadas, o sea, es imposible que la AFP o un administrador toque un centavo del fondo, no lo puede tocar. Y ahora que va a haber multifondos, la ley establece que cada uno va a tener su propio fondo patrimonial y se va a administrar siempre independientemente del patrimonio de la AFP. Por supuesto. Por supuesto, que quería dejar eso claro. El retiro del 25%, eso la gente sigue preguntando que si mañana puede pasar. No, a ver, en efecto está contemplado. ¿Por qué no lo pueden subir más? Eso me está preguntando la gente, Rafael. Yo sé que la gente, como tú lo decías en broma y en serio, si le dan la opción va por todo, ¿verdad? Sí. Pero acordémonos que este fondo tiene un fin y es pagar pensiones. Ahora, también la gente ha dicho, miren, como eso que es mi ahorro y no lo puedo usar o tocar. Bueno, entonces ahí se han hecho varias correcciones o modificaciones. Una es dar la opción, porque es opción, nadie está obligado, a que pueda hacer un retiro de anticipo del 25%. Sí. Pero por supuesto que no se le puede decir a todos pueden hacerlo ya, porque si no, como tú dices, va a ser una avalancha y no va a quedar sin pisto. Entonces hay que hacerlo gradual y esa gradualidad tiene que ver 10 años. Otra vez hacer algunos cortes de edad y llevarlo gradualmente, ¿verdad? Sí, pero no le dé ideas en la asamblea, le voy a agradecer, Rafa. Oye, de verdad que no venga. Mire, lo que pasa es que varias personas a mí, en serio, como abogado, me han dicho, mire, Sergio, ¿qué puedo hacer para retirar mi dinero? Si es necesario, yo renuncio a la ciudadanía salvadoreña y me voy a a dar asesorías a Nicaragua. Cualquier parecido es coincidencia, no estoy mencionando a nadie particularmente. O entonces probablemente me voy a COSAVI de RL, saco mi plata. Póngame por favor el cintillo de uno de mis patrocinadores, COSAVI de RL, por favor, producción, para que me puedan entender lo que voy a decir. ¿Cuánto voy a tener yo que pagar en el caso hipotético así fuera? Rafa, le pregunto eso al retirar el 25. Es que COSAVI paga el 7.5 y 7.7. Fíjese que es simpático porque el sistema bancario es el sistema circulatorio de la economía de nuestro país. Que imagínense qué simpático sería que yo pudiera sacar esta plata, que le pague un 4%, pero COSAVI me va a pagar a mí un 7.5%, me queda un remanente y voy a pagar a la AFP. Con esas rentabilidades de 7.5 que estaban ahí, 7.5, sin duda, después de 25 años, la pensión de la gente saldría arriba del 70%. Ok.
haciendo sería eso, algo fantástico. Ok. Pero la Ponga- aclaración de esto es que en el año 2012, creo que fue, hubo un límite de 1.2%, creo, para pagar los CIPS. la tasa. ¿verdad? La tasa Ajá. de 1.2%. Sí. Y eso, hoy por hoy, si lo hubiéramos llevado a tasa de mercado, que en ese tiempo andaba alrededor del 5 o 6%, los fondos se hubieran incrementado a cerca de 2.500 millones de dólares adicionales a los que actualmente tienen, lo que llevaría un promedio de 35-40% de pensión a un 50%, 60%. Eso que está diciendo Gino es bien importante, porque ahora el FMLN anda diciendo que las pensiones de del nuevo sistema, que pronto sí, del nuevo sistema, los que se están jubilando en los últimos, a partir de abril, son pensiones bajas. Pero no le dice que eso es producto de haberle estado pagando desde el 2009, que ellos llegaron tasas abajo del 1%. Si él hubiera pagado las tasas de mercado, las pensiones de esa gente sería alta. Entonces, hoy anda atacando el resultado cuando ellos fueron los que causaron que las tasas fueron bajas. ¿Por qué? Porque en el 2009 ya estaba el problema de las tasas del LIBOR que habían caído. Además, ellos criticaban el fideicomiso. Ese era el momento para deshacer el fideicomiso y decir, esta es la solución con tasas de mercado y pagarle lo que la gente conoce. Cuando el fideicomiso, en el 2009, los SIP eran menos de $1.000 millones emitidos. Pero elevaron el techo para seguir agarrando más plata. Elevaron el techo de 30 a 45%. Pero acordémonos que en el 2009 los SIP emitidos eran menos de $1.000 millones. O sea que ellos han emitido más de $4.000 millones de SIP a tasas bajas. Entonces ellos son los responsables de que la gente termine con pensiones bajas. Mire, y si en el caso hipotético viniera el gobierno, una persona en abril se retira, se jubila y le dicen, mire, le vamos a dar una pensión, ponemos $500. Entonces, retomando lo que Rafa dice, mire, le vamos a dar eso porque el gobierno nunca pagó intereses, ni la plata, ni rentabilidad. Pero si en el caso hipotético, abril, en mayo, viene el gobierno y dice, mire, hoy sí ya tengo dinero y le voy a pagar, ya no se le puede nivelar de lo que dejó de percibir, ya no. No, entonces eso ya está perdido. Se acabó. Sí. No. Así es, pero entonces una recomendación sana a la perdido. gente es que espere que esta reforma se apruebe. Le conviene. Porque aquí se está haciendo algunos ajustes y uno es, hoy en día... O sea, ¿usted le recomendaría a la gente? Porque hay gente que ya quiere, ya mañana dice que congele el trámite. ¿Por qué? Porque hoy en día su saldo de ahorro le permite financiar la pensión hasta que se agote el saldo. Sí. Ok. Pero en esta reforma dice, no, esa plata usémosla solo para 20 años. Ok, me necesito ir a una pausa. Me va a seguir con la idea porque nosotros seguimos completamente en vivo en Facebook, señores. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Rafa, retomamos la idea, por favor. Sí, mira, sin reforma de pensiones estamos ante una crisis en octubre. Si se hace esta reforma, se hace una solución por mucho tiempo sostenible y además el gobierno resuelve sus problemas de liquidez porque está contemplado en este esfuerzo. Así que yo creo ¿Cómo resuelve el problema de liquidez, Rafa? Porque hay una reestructuración y además... Pero ¿cómo le vamos a resolver pagando más nosotros? Es que acuérdate, Sergio, de que aquí se crea una cuenta colectiva y esa cuenta colectiva permite financiarle a los del nuevo sistema un riesgo que es longevidad, o sea, los que duran mucho tiempo. Aquí se está contemplando eso. Y además... No, pero me va a decir entonces que en octubre ya no van a tener que pagar el gobierno, si la aprueban mañana, los $94 millones. Los tiene que pagar, pero no en octubre, porque se reestructuran los pasivos, los SIP, se reestructuran, se cambian los plazos. Y internacionalmente eso no nos va a afectar a nosotros porque estamos tirando la pelota para Sergio, adelante. no por una razón, porque se han hecho los estimados de que en la reestructuración los afiliados en el cambio de títulos ganan por el valor del título, porque la tasa es más alta. Se ha tratado de cuidar eso y es que el valor económico del título sea superior para beneficio de los trabajadores. Voy a terminar la entrevista, pero la gran moraleja de esta noche es que los que ya estén a punto de jubilarse, que no se que jubilen. congelen la decisión.
Ok, perfecto. Y que presionen porque se apruebe la reforma. Que se apruebe la reforma. Si no, se van a quedar sin el plato y sin la cena. Uy, Dios mío. Luis Membreño, tengo miedo por lo que me acaba de decir, señor. Un placer. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Don Gino, un placer. Igualmente, Gustazo. Sergio. Rafa Lemus. Un gusto, Sergio. Gracias, el gusto es mío. Señores, rápidamente me despido. Por supuesto, saludando a uno de nuestros patrocinadores, Cosavi DRL, que es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento a todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, que dice así: ¿qué opina de las propuestas que los trabajadores realmente puedan solicitar hasta un 25% de sus ahorros si tienen un mínimo de 10 años cotizando? Un 71% dice que está completamente de acuerdo, un 22% que no está de acuerdo, por ahí nos dicen que quisieran más, un 7% que le es indiferente, 363 votos sin haber terminado hasta este momento la entrevista. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Mañana, noche de jueves, noche de análisis. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.